Buenas tardes, buenas noches. Voy a tomar como ejemplo una breve comparación histórica para tratar de entender qué sucede cuando uno cree estar en medio de un desorden general y que no sabe bien a dónde conduce, ¿no? Que es algo es una sensación que creo que muchas y muchos compartimos en estos momentos. Cuando éramos muy jóvenes, adolescentes, y veíamos que algunas de nuestras compañeras o de nuestros compañeros dejaban de concurrir a la unidad básica, al sindicato, a la parroquia, al centro de fomento, no entendíamos bien qué pasaba. Simplemente teníamos el dato fáctico de lo que estaba sucediendo, pero no comprendíamos si había una lógica detrás. Yo quiero que ustedes entiendan que yo estoy poniendo el ejemplo, pero no para que lo analicemos con todo el bagaje que hemos aprendido durante todos estos años y estas décadas, sino que se sitúen, que tratemos de situarnos en lo que sentíamos en aquel momento. No entendíamos, era perplejidad, era asombro, era signo de pregunta. Por eso tiene tanto valor que nada más que un año después del golpe del año 76 se haya publicado la carta de Rodolfo Walsh, porque es uno de los primeros, quizá el primer intento de sistematizar lo que pasaba. Es decir, de estar poniendo lo que sucedía en el marco de un proyecto político, económico y cultural. Quizá justamente por eso al día siguiente desapareció Rodolfo Walsh. Y resulta que el mundo en aquel momento estaba viviendo una situación de tratar de salir, el mundo industrializado, el mundo del poder desarrollado, imperialista, colonizador, había sufrido el impacto de los precios del petróleo y tenía que financiar una revolución tecnológica, que es ahí donde se inicia la cuestión de la biotecnología, de la informática, de la robótica. Había que financiarla porque necesitaban reemplazar en parte con eso la producción industrial para que no les impactara tanto el aumento del petróleo. Entonces abren plazas financieras en todo el norte del mundo y los dineros del petróleo que provenían de los países del sur, en aquel momento le llamábamos del tercer mundo, en lugar de invertirse en el desarrollo del sur, se colocaron en los mercados financieros del norte, los petrodólares. ¿Para qué? Para que con la riqueza del sur se financiara la revolución tecnológica del norte. Y la segunda fuente de financiamiento fueron las deudas contraídas por las dictaduras latinoamericanas. Deudas que se sabía perfectamente que no se podían pagar porque al mismo tiempo se aplicaban políticas recesivas. Entonces uno dice, ¿por qué prestaban dinero? Justamente porque el objetivo no era tanto devolver el dinero, sino quedar permanentemente endeudados y atrapados por ese endeudamiento para que nos impusieran condiciones económicas y condiciones políticas. Ese era. Y para eso hacía falta un genocidio. Por eso siempre reitero que me hago la pregunta, o que creo que no fue tanto Videla el que necesitaba un ministro de Economía, sino Martínez de Oz el que necesitaba un genocida. Y entonces después empezamos a entender. Cuando vimos en perspectiva, empezamos a entender. Y ahora, ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos este desquicio que nos está gobernando. Esta semana pasada tuvimos frases como la del Gordo Dan diciendo que para que no envejezca la población argentina hay que incrementar la tasa de natalidad y para eso las mujeres se tienen que volver a quedar en su casa. Y los únicos que tienen que salir a trabajar son los hombres. Una cosa antidiluviana. O el director del instituto o de la agencia de discapacidad que dice, si tuviste un hijo discapacitado no es un problema del Estado,
¿no? Entonces uno dice, queda perplejo otra vez. Y así podríamos poner más ejemplos todavía, pero el tema no es, como siempre decimos, ya está bien con analizar la sumatoria de desquicios. Ahora tenemos que mirar hacia adentro. Y lo primero de todo es entender si detrás de eso que parece una locura generalizada no hay una racionalidad. Y la hay. Y la hay. Hay una lógica y hay un proyecto. Por eso había que destruir la unidad latinoamericana, por eso había que quebrar el vínculo de la Argentina con los BRICS, por eso había que alinearla con las ultraderechas de Netanyahu, de Trump y de Zelensky. Por eso hay que hacer un discurso permanentemente dirigido a quebrar la estatalidad, a quebrar la política, y hacerlo mediante un tremendo desorden, porque hasta ahora no se ha construido un orden en ese sentido, pero sí han sabido interpretar el desorden mejor que nosotros. Ahora, ninguna sociedad puede vivir en un desorden crónico, por lo tanto en algún momento se va a reclamar un nuevo orden. ¿Cuál es ese nuevo orden? ¿Qué es lo que está detrás? Así como detrás de aquella perplejidad, de aquel asombro histórico, de aquel impacto que sentíamos, había un proyecto, detrás de este también lo hay. Un proyecto de entregar la gobernanza de nuestros países a los CEOs de los monopolios transnacionalizados. Destruir los estados, eliminar la figura del Estado. Ahora, cuando uno elimina la figura del Estado, que a veces, como se ha dicho con razón, no siempre son eficientes, no siempre son eficaces, no siempre cumplen, pero conceptualmente el Estado trata de administrar desde el interés general, aún con equivocaciones. Ahora, si yo entrego la gobernanza de nuestros países a los CEOs y a los monopolios privados, lo que creo es la figura del megamillonario y de una sociedad de élite, porque no hay lugar para todos allí. Y entonces ahí es donde se explica que si uno, porque hoy es una persona con discapacidad, pero mañana puede ser una persona enferma, una persona sin trabajo. Bueno, esa es la gran diferencia conceptual. Es decir, detrás de lo que parece caótico hay un orden, hay un proyecto, hay una lógica, hay una racionalidad. Ahora, ¿cómo enfrentarla? Y uno de los objetivos que tratan de cumplir es fragmentarnos. Por eso cuando nosotros planteamos la necesidad de unir en un proyecto político, lo hacemos justamente porque hay que expresar el valor opuesto al que pretenden de nosotros. ¿Qué pretenden de nosotros? Que estemos completamente divididos. Y además pretenden dividir los proyectos. Voy a tomar el caso de la Argentina, podríamos ponerlo a escala latinoamericana, ¿no? y soñar a esa escala, ¿no? Por ejemplo, imaginarnos si los 500 millones de seres humanos que poblamos este bendito continente tuviéramos unión de todos los laboratorios de producción pública de medicamentos para las patologías más habituales. Bueno, tendríamos abaratamiento de costos, mejoraría la salud pública, tendríamos nuestros pueblos en otro estado de ánimo, les impulsaríamos a una mirada de futuro común, pero además limitaríamos el poder económico de los laboratorios y su capacidad de presión política. Digo, para soñar un proyecto de unidad latinoamericana, pero volvamos a la Argentina. ¿Cómo vamos a creer que desde el campo nacional y popular una cosa es el proyecto municipal de un intendente, otra cosa es un proyecto provincial y otra cosa distinta es un proyecto nacional? Pero no entendemos que esa rotonda que falta, esa ruta provincial, ese zanjeo para el desagüe de una zona inundada, cuesta dinero
o que esa política educativa provincial para mejorar la salud, las salas de primeros auxilios, la educación, perdón, las salas de primeros auxilios en la salud, o esos patrulleros bien equipados, adiestrados, pero además con defensa de los derechos humanos, como parte del pueblo, no como opresión al pueblo, sino como defensa del pueblo, cuestan dinero. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Por qué no está? Porque a nivel nacional hay un proyecto financiero que es darle dinero a la Argentina, que viene de afuera, se valoriza a través de la tasa de interés, se fuga del país y se vuelve a colocar en los mismos bancos que nos prestaron. Quiere decir que ese dinero que nos prestaron ya lo recuperaron. Le sale gratis el crédito, pero además el país se queda con la deuda. Y al ser una deuda impagable por los vencimientos, por los montos que se siguen acrecentando mientras la producción del país se hunde, quedamos dependientes de las indicaciones políticas y económicas de ese orden que se trata de construir. Entonces hay que responderle con medidas muy fuertes, porque la economía argentina, cuando uno ve tarifas dolarizadas, quiere decir que hay dólares, que los toman las grandes empresas, Mindlin, Manzano, Pampa Energy y tantas otras. O la explotación de la minería sin pagar los impuestos correspondientes. O el comercio exterior de nuestros cereales y oleaginosas sin control en los puertos, que también implican evasión. Entonces hay muchos dólares que genera la economía argentina y para eso hay que tener un movimiento de mucha unidad. Eso es lo que vincula el proyecto de nación con las carencias que tenemos a nivel de las provincias y de los municipios. Entonces ellos, para quedarse con nuestros derechos, ¿qué piden? Reforma laboral y reforma previsional para perder derechos y conquistas. Y nosotros tenemos pendiente la reforma financiera, la reforma impositiva, la reforma del modelo agropecuario, la reforma judicial, por plantear algunos títulos, ¿no? Para eso va a haber que tener mucha claridad, mucha creatividad, mucho coraje, mucha visión de la geopolítica para ver dónde se inserta un país con estas nuevas condiciones que estoy planteando y con este nuevo proyecto alternativo que planteamos desde el campo nacional y popular, y reconstruir desde lo humano, reconstruir desde los valores. Por eso que cuando nos llaman a fragmentar, a agredirnos, nosotros llamamos a entendernos, a conversar. Y tenemos con qué. Pues ustedes fíjense, y cierro con esta idea. Primero, la riqueza de la Argentina, la riqueza inacabable de minerales, de hidrocarburos, de cultivos, de agua potable en un momento en que es central para la explotación agropecuaria, para la minería, para el fracking, para enfriar las máquinas que alimentan la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Y un pueblo que está demostrando que no pierde su vocación de gesta, su vocación de sus ganas de construir epopeyas, grandes epopeyas. Esta semana, Garrahan, discapacidad, jubilados, femicidios, diversidades, la ciencia y la tecnología, las universidades, los paros de trabajadores, Tierra del Fuego. Impresionante la capacidad de movilización de nuestro pueblo. Y aun cuando sabemos que nadie tiene el espacio político perfecto, el campo nacional y popular tiene los mejores cuadros técnico-políticos, por su militancia, por su vocación, por su formación, por lo que han dado nuestras universidades, nuestros institutos de investigación. Quiere decir que tenemos con qué. Tenemos que entender cómo funciona el enemigo, saber cómo utilizar las nuevas herramientas, tener creatividad y tener vocación
política de construcción y valores alternativos. Seguramente más adelante vamos a dar más detalles de cada uno de estos temas que estuvimos abordando, pero quería simplemente plantearles esta mirada muy preocupada por el presente, pero absolutamente esperanzada en el futuro inmediato. Muchísimas gracias.